Bienvenidos universos. Soy Tutu Flor de Jade y aquí recordamos que somos energía viva, pensamiento creador y amor en movimiento. Gracias por estar aquí, por ser parte de este gran tejido eco-universal, donde cada voz vibra con propósito. Hoy nos encontramos con dos creadores que no solo realizan o hacen arte, lo encarnan. Desde el sur de México, desde la raíz profunda de Chiapas, llega una voz que canta en ceremonia, temazcales, grandes escenarios, llevando decretos vivos, ritmos folclóricos y étnicos. Acna, y junto a ella un compositor, autor, artista marcial, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Sensei Almeida. Nombre real, Rómanos Isaac Almeida, cuya disciplina nace del amor al karate y cuya creación nace del espíritu. Honraremos este camino profesional, su obra, su legado y pues precisamente lo que están construyendo en conjunto. Agna, tu voz no solo canta, decreta. ¿En qué momento tú comprendiste que tu palabra tenía poder ceremonial y no solamente artístico? En primera, muchísimas gracias por abrir este espacio para que podamos sembrar la palabra, para que podamos compartir a través de los mundos y conectar con cada persona y cada ser, cada corazón que nos está sintonizando del otro lado de la pantalla. Si te soy sincera, yo en el todo como hoy me veo, en todas las yo que me integran, la mujer, la hija, la hermana, la que camina, la que vuela, la que canta, la que sueña, la que escribe, la que teje, la que expande, sí puedo decirte que no fue algo tan rápido que ocurriera en mí el tomar conciencia del poder que había en mi palabra, en mi canto y en mi rezo. Yo comienzo en la música desde muy pequeña en mi natal Chiapas. Mi primera agrupación, quizá yo era muy pequeñita, estaba en el kinder, después en la primaria ya me pedían a mis padres para que yo integrara ciertos proyectos ahí en Chiapas. Después en la secundaria yo integro Madre Selva, que es el primer proyecto con el que yo salgo al mundo. Y cuando nos escucha el gobierno del estado, dice, yo quiero que esta niña sea quien represente a Chiapas. Entonces comienzan a mandarme a festivales nacionales y de pronto yo me vi a mis 15, 16 años en el norte, en el más al sur de Chiapas todavía, ¿no? En la península y en las costas. Yo no estaba consciente. Yo sabía que tenía algo que compartir, sí, desde que yo era muy pequeña. Desde que yo era muy pequeña, yo me recuerdo a los 4 años viéndome al espejo y diciendo, yo tengo algo que decir, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces imagínate tantos mundos en la cabeza de una niñita que tiene que jugar, yo tuve una infancia privilegiada en Chiapas, en donde de una manera muy natural yo componía. Mi abuela, mis abuelas son mujeres ya trascendidas, pero que trabajaban con la tierra, de tradición una, completamente nahuálica, dentro de nuestra provincia nativa, dentro de nuestras usanzas, formas y lenguas, y la otra abuela completamente conectada al gran espíritu desde su propio credo. Entonces, la verdad es que cuando yo crecí con ellas, para mí, te digo, era muy natural componer y ellas plantaban, ellas sembraban, cosechaban y yo les decía, le voy a componer esta canción a esta flor, voy a componerle a las nubes, voy a cantar, abuelita, te voy a cantar esta. Y empezaba yo a hacer una canción de todo lo que estaba ocurriendo, sobre cómo mi abuela tomaba la flor, tomaba la fruta, tomaba la planta y con sus manos la metía. Para mí era muy natural. Y fue un proceso tan natural que yo tomo conciencia de la relevancia de lo que mi música y nuestra música ya con Sensei está haciendo en los demás hasta que comienzo a sacar ya mi música unos años atrás. Porque antes, a pesar de que yo tuve una formación musical desde muy joven. Entonces mis agrupaciones tenían jazzistas, yo tuve un grupo de jazz latino, tuve grupos de son cubano, de salsa, de blues, de soul, y esa es
la razón de la que hoy también nuestra música no suene únicamente a una de las vertientes que se encuentran, ¿no?, en la medicina, que toma hoy en día mucho del folclore latinoamericano. Para mí antes del género o del movimiento música medicina, pues para mí llegó en la forma de folclore andino, folclore ecuatoriano, folclore boliviano, folclore uruguayo, folclore argentino. Esa es la forma en la que lo siembran mis padres. Entonces, la verdad es que sí ha sido todo un proceso el poder comprender y tomar la dimensión de cómo me estaba yo viendo en los ojos de los demás, de cómo los demás estaban recibiendo nuestros cantos, mi voz, nuestra música y nuestro mensaje. Claro que sí, pues qué impactante, qué hermoso y sobre todo cuánto lograste y han logrado juntos expandirse a través de la música, ¿no? Ahorita que tú nos comentas el alcance, la profundidad, las maneras en cómo esto ha ido creciendo, cómo ha ido creciendo su arte, su don, su medicina, es muy amplio precisamente este camino. Entonces, precisamente en los temazcales, en las ceremonias, la energía es distinta y a la de un escenario, pues tradicional. Pero, ¿qué responsabilidad asumes o asumen cuando sabes que tu canto puede mover emociones tan profundas en las personas? Fíjate que con esa pregunta tan hermosa que me haces, justo me llevo a esos instantes previos a subir al escenario. Escenario que para mí lo mismo es un teatro, un festival o ese espacio, como bien lo dices, la ceremonia o el temazcal, porque todos son para mí lugar sagrado. Todo se convierte en el lugar sagrado en el instante en el que nosotros plantamos ahí pies, presencia, camino y sobre todo una palabra que creo que es la base de esta responsabilidad de la que hablas: vacuidad, vacío. Momentos antes de subir al escenario, Sensei y yo tenemos nuestra ceremonia personal, además de vocalizar y además de estar calentando, aparte de esta cuestión técnica, ¿no?, que como músicos ambos hacemos dentro de nuestras áreas y los instrumentos que siempre llevamos. Tenemos un ritual personal en donde nos llevamos al punto del vacío. Ese vacío en el que nos comprendemos y nos asumimos en la nada y en donde podemos permitir que emerja el ser, más allá del yo habitable, encarnado con nombre y personalidad, el yo que somos, que eres, el yo que reflejamos, el yo que expandimos. Entonces, previo al escenario, previo a entrar a ese instante en donde vamos a comenzar a compartir, somos uno con la nada y en ese instante somos uno con el todo. Y creo que ahí esa responsabilidad ya no recae únicamente en la mujer o en la artista. Esa responsabilidad se convierte en un canal directo con el corazón del espíritu, al cual momentos antes yo le he dicho y le hemos dicho: haz con nosotros y obra de acuerdo a cómo tiene que ser hoy, a cómo tiene que ser la siembra, el canto, el rezo, a cómo tiene que fluir. Entonces yo siempre lo digo, sobre todo cuando está la oportunidad de compartir con públicos que están más entendidos en la cuestión espiritual, que están precisamente en esa búsqueda, y podemos decirles: a partir de este instante puede pasar de todo, porque mi voz ya no es mía, mi voz es una herramienta. Las guitarras, los tambores, el piano, saxofón, lo que llevemos a escenario, ya son herramientas del gran misterio. Ya somos todos cuerdas del infinito instrumento de la creación. Entonces, por eso te digo que es un proceso de ir y venir, tomar
la responsabilidad, tomar conciencia y después entrar al escenario y luego bajar y viajar e ir a la familia de vuelta. Es como todo un ciclo de subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, pero siempre teniendo presente que no soy yo, que cuando estoy ahí somos. Y eso es lo que permite y ha permitido también que lo que hacemos se esté expandiendo como lo está haciendo, porque no lo estamos sembrando desde una intención de tengo que ser artista medicina, tengo que ser músico del movimiento, tengo que lograr esta meta o sino de estoy. Yo en ese sentido estoy. Y porque estoy, pues simple y llanamente me dejo llevar y conducir por este precioso instante, por este precioso tejido en las manos de una co-creación perfecta. Claro que sí, Agna, qué hermoso y qué rico todo lo que nos compartes. Precisamente nos hablas de vacuidad, tocamos el punto del origen, de expandir. Entonces, vamos precisamente a ese origen. Tú vienes de Chiapas, de esta hermosa tierra, de esta hermosa medicina. Nos hablaste de dónde vienes tú precisamente, ¿no? Este es mi linaje, de aquí viene mi camino. Entonces, eh, Chiapas, tierra de raíz ancestral. ¿Cómo influye precisamente tu origen en estos ritmos folclóricos y étnicos que hoy nos compartes, pues precisamente aquí a nosotros, al mundo entero, precisamente desde esa vacuidad? Pues yo creo que es la base de mi ombligo, la base de mi siembra y la base de mis plantas descalzos. Chiapas es mi vientre de barro, siempre lo menciono de esa forma. No, mi madre fue mi casa 9 meses, pero Chiapas yo siempre la he visto como una gran matriz de barro, madera, olor a café, que me contuvo durante toda mi infancia, mi crianza, mi adolescencia. Yo salgo de mi tierra hasta los 25 años. Digo, antes ya desde que tuve la credencial de lector, me trepaba camión, me podía llevar a cualquier comunidad o pueblo a donde yo de verdad en aquellos tiempos los bendigo, porque podíamos ir y venir, ¿no? Libremente lo hacía yo, me trepaba, me iba acá y vivía en comunidades rarámuri y vivía en comunidades ñañu y vivía en comunidades lacandonas, celtales, oxiles en los altos de Chiapas y en la comunidad de la que yo soy nativa, que es la provincia Soque, o llamada por los expertos como Orepot, Orepón, ¿no? Nuestra lengua, el Tzunitzame, la lengua bonita, la lengua de los bonitos, nosotros somos los Tzuní, aunque nos llamen soques, y hoy en día es una región que guarda todavía en algunas provincias la lengua, guarda algunas variantes, guarda muchas tradiciones y obviamente otras regiones ya están como todo México, ¿no? Ya han sido parte de esta hibridación, esta mezcla que somos hoy en día. Pero para mí esa fue la raíz que me nutrió. Y Chiapas es un crisol de ritmos porque nosotros estamos prácticamente, somos la puerta a Centroamérica. Entonces, pues el Petén, que compartimos con Guatemala, esa región, parte de esa región del Petén, está partida por los límites, ¿no? Que es nuestra selva en Chiapas, toda la selva de Ocosingo, la extensión hasta la Lacandona, toda esa región tiene una misma alma, tiene un mismo corazón vibrante y aunque haya hoy un límite territorial, es un flujo de ir y venir en ritmos, en tradiciones, en leyenda, en historia, en cosmovisión, en pertenencia. Para nosotros estamos justo en los días de nuestro año nuevo, para nosotros estamos en el 5154, entonces estoy hablando de muchísimo tiempo, ¿no? Hacia atrás. Entonces, rítmicamente, todos los cambios que América vivió subieron por Centroamérica. El folclore sudamericano, para llegar antes de la tecnología de Argentina, de Uruguay, pasaba por Chiapas. Era ese camino por el que para poder llegar a la Ciudad de México pasaba por Chiapas. Entonces tenemos en Centroamérica y con Sudamérica compartimos la rítmica del 6 octavos.
o los tres cuartos, compartimos esa rítmica que tenemos en el son chiapaneco, que tenemos en el zapateado chiapaneco, que tenemos en la música de Costa Rica, que tenemos en música del Salvador, que podemos ver por ahí también mucha rítmica compartida con estos pueblos afrocaribeños y las Antillas y Sudamérica. Entonces, de pronto, para mí era muy natural. Lo mismo en el hogar de mis padres, te digo, escuchar un Atahualpa Yupanqui, Chabuca Granda, a los folcloristas, y venir acá a México y estar escuchando el resonar de unos Oscar Chávez y lo mismo de vuelta para una Mercedes de Argentina. Entonces, mezclado con esos sones de Chiapas y mezclado con esa música cubana que llega mucho y con la bajada de la música cubana, la trova yucateca y también Chiapas con grandiosos compositores en la época del bolero. Eh, yo fui una niña muy inquieta musicalmente desde pequeña. Entonces esa es también la razón de que hoy en día una niña chiapaneca que allá en su selva podía escuchar el New Age de Enya, hoy en día puede sacar música que lo mismo te refleja esos coros y esas frecuencias que logramos encontrar en el World Music y el New Age de los ochentas, combinado con un rezo que no sabemos específicamente de qué pueblo viene, pero ahí se asoma. Entonces es como, me lo han llegado a decir personas que escuchan nuestra música, es como si de pronto pongo una canción y vibro con un pueblo y pongo otra y vibro con otro, y es como si de pronto a través de tu canto o tu rezo y sus canciones, ya también con todo lo que Sensei tiene dentro de su panorama musical, como si estuviéramos cantando con y por y en compañía de todos esos pueblos que alguna vez estuvieron conectados a la Madre Tierra. Sí, muy interesante lo que tú nos compartes, todo lo que tú nos traes en este momento. Cómo nos vas tocando el punto, cómo se fue desarrollando esa música, ¿no? Dices, ¿desde dónde vengo yo trayendo esto? ¿Cómo es que se vienen asomando estos ritmos? Qué importante es lo que nos compartes para conocer más acerca de ti, más acerca de tu canto. Y precisamente cuando tú compones o que compones un decreto, una canción medicina, ¿es primero la melodía o es primero precisamente esa intención? Fíjate que Sensei y yo tenemos métodos muy poco ortodoxos para componer. Y te puedo decir que la gran mayoría de nuestra música ha llegado por canalización, ha llegado por, vaya, cada uno de nosotros tiene ya su rato trabajando y tenemos nuestros espacios para trabajar nuestra técnica, conectar con nuestros instrumentos, toda esta parte que consideramos tan importante porque respetamos mucho también al público que nos escucha, ¿no? Entonces siempre estamos buscando que oiga de nosotros lo mejor. Pero es como si en ese momento en el que hay hablas de intención, ese momento en el que hay algo que tiene que decirse, y es como si conectáramos con esa frecuencia que dice, aquí me están recibiendo la señal, aquí me está haciendo conexión, aquí va a bajar. Eh, Porque sabemos que en este momento de convergencia en toda la humanidad hay muchos corazones que se han puesto al servicio de la música y eso es hermoso, pero un movimiento en toda la madre tierra donde cada vez más personas están, ¿no?, resonando en esa necesidad de compartir, de expandir, de escuchar, de cambiar la sintonía de lo que oyen, de cambiar la canción del despojo, de la traición por amor, por esperanza, y eso es hermoso. Pero te soy sincera, de pronto es como si algo estuviera llegando, como que dices, ahí viene, lo siento, y baja. Y desde que una canción baja, sea por el lado de Sensei o sea por el lado mío, inmediatamente donde sea que estemos, así sea del otro lado del mundo, nos buscamos, sea por teléfono, sea de ven porque algo está bajando, escucha esto, y inmediatamente tenemos que entrar en la sintonía los dos, y ahí nace. Ahí nace. Y desde que se gesta la intención ya viene con aquello de lo que tiene que hablar, con aquello de lo que tiene que entrar a desprogramar, porque si algo también he ido descubriendo de mí misma como instrumento divino, es que las canciones están hechas
para desprogramar y reprogramar. Nuestra música dentro del movimiento de la medicina tiene esa particularidad. Una vez me lo dijo una abuela, Agna, es que la música de ustedes no duerme, no lleva, no aletarga, despierta, despierta, te hace incluso aunque estés en el trance más profundo de tu noche oscura, decir, ok, si de verdad me voy a meter a ver mis heridas, ahorita me bajo a mis inframundos y voy a verme de frente eso que no me he atrevido nunca a ver. O si es que acaso ya llevo mucho ahí, es como una llamada del espíritu para decir, ya, acciona, levántate, mueve, despierta y deja de soñar, ¿no? Porque hay diferentes atmósferas dentro de todo lo que de pronto buscamos. Hay momentos donde buscamos relajarnos, momentos donde buscamos quizás soltar, llorar, conectar, pero sí he ido encontrando estos tipos de música que tenemos y cada una de ellas ha nacido de esta forma. Y hay canciones que han entrado todavía dentro de más caos. He llegado a contar algunas anécdotas, sobre todo cuando compusimos el disco Ethereal, que es un disco dedicado a esencias, a deidades. Hubo canciones que prácticamente fue como si al estar abierto el vórtice y el portal en el estudio de Sensei, hubieran llegado a tocar a nuestra puerta y a decir, hey, encendieron aquí una lámpara, ya llegamos y ahora es mi canción, ¿no? Y viene esta que va a ser para mí. Y así nació Hécate y así nacieron muchas de las que vienen en ese disco, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que ninguna de las canciones ha sido pensada como una estrategia de marketing, pensada como una necesidad del movimiento, o yo escucho que hoy todos tienen la palabra ancestral, o que no, lo que hemos hecho ha sido porque si ahí tenía que decir esa palabra o ahí tenía que haber algo, era porque había una motivación más profunda que decía así, así, saquen, emerjan. Entonces, creo que al final de cuentas eso es lo que la gente también siente cuando las compartimos. Y por eso en el camino estamos viendo que cada vez se van identificando un poco más. Y ahí es cuando podemos decir que este servicio va encontrando su rumbo. Claro que sí. Y tocando precisamente el punto donde esa canción, ese rezo, deja de ser individual, pues para volverse colectivo, para tomar esa Así es. fuerza, siendo precisamente este hermoso canal entre tú y Sensei. Si hoy tu voz, Agna, eh, tuviera que dejar un decreto para quienes nos escuchan, ¿qué afirmación sembrarías en este momento? Una afirmación para sembrarles en este instante. Fíjate que hay conciertos donde hacemos cosas en vivo con Sensei y vamos componiendo junto con la gente. Entonces, ahorita que me pides un decreto para ellos, justo lo que yo les diría es, deja de culpar a otros, el momento es hoy. Deja de esperar del otro, el momento es hoy. Se acabaron los culpables, se acabó la víctima. Toma la responsabilidad, toma tu poder. Ahí está, un pedacito para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Agna. Gracias por este hermoso rezo. Gracias por resonar con nosotros, pero sobre todo por venirnos a compartir esta hermosa magia, este hermoso crecimiento, por compartirnos tus raíces, pero sobre todo por tú misma reconocer en ti, yo dejo de ser para estar. Es algo que me resuena mucho de lo que nos compartes, precisamente hablando pues de tus raíces, hablando de cómo nace tu música, de cómo llega el folclore de distintas formas, de distintas maneras, cómo fueron desarrollando y cómo se ha ido desarrollando tu proyecto a través del tiempo. Ahorita con lo que tú nos compartes nos dices, deja.
Deja, deja para ser, deja para existir, deja para ser presencia, para ser tú. ¿Esto? Sensei, tu nombre nace del respeto y del camino marcial. ¿Cómo se integra la disciplina del karate con la sensibilidad de la composición musical? Bueno, el nombre Sensei es un apodo. En efecto, soy Sandan, soy tercer dan en el estilo de la rama Budokai. Y mucha gente se refería a mí como Sensei, Sensei. Se quedó. Al final yo lo cambié por Z para no usar como un nombre artístico con S. Es por respeto al camino marcial. Pero ahora es un apodo que me define. Digamos que es un nombre sembrado que yo no esperaba. El nombre de siembra sagrado que yo tengo es Omegekatu, que es dos vientos. Sin embargo, me dicen Sensei y es simple. Cuando alguien pronuncia ese nombre, yo ya volteo. Así que ese es mi nombre. ¿Cómo se compaginan? Mira, al final las mismas manos que han practicado años, que pueden romper ladrillos, requieren la misma disciplina y sensibilidad para desarrollar el control de un acorde. Hacer música, componer música, interpretar música, tocar el piano o la guitarra es exactamente lo mismo que practicar el karate, que hacer un rompimiento, un tameshiwari. Es exactamente lo mismo. Necesitas control, necesitas enfocarte, necesitas disciplina, necesitas tener un objetivo claro, desarrollar un método y simplemente fluir, sentir, pero darle orden y estructura. Cuando trabajas desde el caos, pero aprendes a darle cierto orden a través de la disciplina, ocurren cosas maravillosas. Para mí siempre componer música y practicar las artes marciales van a ser exactamente lo mismo. Digamos que es como mi cuerpo, tengo dos manos, una izquierda, una derecha, es igual, tengo estas dos vías y al final arte musical, arte plástico, arte gráfico, arte literario, arte marcial, lo que predomina e impera es el arte. Muchísimas gracias, Sensei, por este compartir y precisamente nos hablas de distintas causas. Tú en este momento, pues como miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, ¿qué significa para ti precisamente pues defender esta autoría y el valor creado y como creador tú en México? Ok, mira, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque están muy en boga los temas de la IA y Ujú. creo que no existe nada más irónico que escuchar música ahora llamada medicina o catalogada como espiritual que ha sido generada en una IA y a veces ocurre que mucha gente empieza a escuchar y a reproducir música hecha por IA espiritual, por el espíritu de una inteligencia artificial y no saben el origen ni la intención de esta música que para mí entender tiene sus propios egregores ya, como bien lo ha dicho Agnes en varias ocasiones, en eso concuerdo. Sobre el tema de defender los derechos o la autoría personal, bueno, ahí es la sociedad de compositores la que se encarga de eso, pero por mi parte lo único que puedo decir y resumir es seguir haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, no fijarme tanto en lo que hace la IA o que no hace. Realmente en este punto sí te puedo ser honesto, decir que al principio cuando empezó el boom de generar con la IA, a mí me provocó una constipación emocional y estomacal, pero después dije, hay gente que no puede interpretar sus propias canciones que sube generadas con IA, no puede subir y tocarlas en el escenario. ¿Por qué? Porque son atajos. Y yo no es que esté en contra de los atajos, pero la mayoría de veces los atajos te llevan a callejones sin salida. Vuelvo, método es disciplina y en lo único que puedo confiar realmente en este tema es en la intención que yo imprimo en cada nota que compongo, en las veces que la ensaye para ejecutarla por respeto a un público que se merece escuchar música, sí que active diferentes áreas de su cerebro, una música con la que sientan identificación emocional, también espiritual, pero que esté bien hecha. La gente merece cosas de calidad. No importa si vendes
país, no importa si vendes tacos, no importa si vendes música, no importa si das servicios, tienes que buscar calidad y excelencia porque la gente que está haciéndote también el favor de consumirte y de escucharte, de leerte, que invierte su vida y su tiempo en la obra que tú les estás entregando, merece ese sello de respeto y de calidad. Muchísimas gracias. Y claro que sí, pues precisamente, Sensei, pues tú eres compositor, también eres autor de libros, entonces la música y la palabra escrita nacen del mismo lugar interno o son dos caminos distintos, de acuerdo a cómo tú llevas este desarrollo y pues este gran desempeño en lo que tú nos compartes. Mira, alguna vez platicando con Agna, eh, primeramente mi carrera como músico inició cuando yo tenía 17 años tocando en un bar, covers de Nirvana, que ahora está muy en boga, pero tocaba música de Nirvana, Aerosmith, diferentes bandas de hace mucho tiempo. Y luego lo dejé, empecé a escribir, fue un camino más introspectivo, entonces la música yo me dediqué solamente a componer y a estar en aquellos años, estoy hablando de 20 años, empecé a vender algunos jingles para campañas políticas, ya te imaginarás, es otro mundo y otra esfera completamente. Y paralelamente escribía mis libros. Mi primera obra fue La sombra de la bestia. Es un libro que sí tuve un bestseller. La sombra de la bestia se vendió muy bien en Miami. Es una novela histórica. Luego escribí El león de Sora y también escribí Yeshua el hijo del hombre y otro libro llamado Lam y las piedras que hablaron, en el que finalmente hacía una introspección y podía mezclar el mundo de las artes marciales, la búsqueda de la iluminación personal a la que todos tenemos derecho y potencial de llegar a ser, y de hecho la necesidad de encontrarla. Eh, y sin embargo, Agna me mató con una frase. Me dijo, todas las artes aspiran a ser la música. Y no lo entendí de momento. Ya conforme dejé un poco por la paz el camino literario, porque además en un país en el que no se lee, no hablemos ya de un país, hablemos de un mundo en el que ya no hay lectura de comprensión y en el que ya no se estima el olor de ese libro cuando lo abres. Comencé a dedicarme y a volcarme más en mi trabajo personal, espiritual. Ella me dijo, te necesito, por favor, en esto, esta encomienda. Yo te conozco, Sensei, no necesitas creer en el mundo, pero cree en mí. Y bueno, confié en ella y sigo confiando en lo que hace. Y en el proceso he ido conociendo cosas y gente maravillosa. Pasé de escribir en mi casa, de la que no salía más que para entrenar y hacer alguna presentación, a estar viajando ahora todo el tiempo desde hace años. Y también es muy bonito. Entonces comprendí que la música, aunque tú vayas de paso y la escuches, si hay una identificación, si algo te vibra, vas a voltear y te vas a quedar parado escuchando. No se necesita la inversión de tiempo ni de voluntad para abrir un libro, sentarte y leer y después tener que masticarlo. Ahora entiendo por qué todas las artes, según el criterio de Agna mismo que ya comparto, aspiran a hacer la música. Me siento privilegiado y ahora lo digo, tengo la profesión más hermosa del mundo. Dejé de vender música para campañas políticas hace ya unos años. Este camino es un camino precioso, precioso. Solo estoy lleno de gratitud hacia cada nota y hacia cada paso que ha sostenido este andar, este peregrinaje espiritual, que era un camino para expiarme a mí mismo y ahora lo disfruto y lo comparto con más gente y a donde llegamos estamos haciendo buenos amigos. Claro que sí. Pues qué interesante lo que nos comparten y cómo nació en ti este criterio, como tú ahorita comentas, ¿no? A través de este compartir de Agna, de cómo esto te lleva a la música. Entonces, cuando iniciábamos nosotros platicando contigo, nos dices, ¿no? Y nos compartes de dónde nace, por qué fue que a mí me empezaron a conocer como sensei, pero realmente cuál es mi nombre de siembra. Entonces, tocando este punto, en el arte marcial, pues se habla de honor y constancia, que también fue un principio que tú nos comentabas en un inicio, pero ¿qué principio marcial tú personalmente aplicas todos los días
en tu carrera artística? Disciplina. No hay otro camino para... Mira, es una opinión personal, pueden o no confiar en ella, pero es disciplina. La disciplina te va a hacer constante. Todo mundo tiene motivación, todo mundo la siente y todo mundo la pierde, pero la disciplina va más allá. Entrenas cuando no tienes la motivación para entrenar. Te levantas cuando hay dolor o hay otras cosas que no te lo permiten. Y para la música es igual. Se canaliza, se siente, se vibra, pero para sentarte y producirla bien necesitas disciplina. ¿Por qué? Porque necesitas desarrollar un método. Yo tengo un método muy esquematizado. Una vez que tengo mi idea, sea donde sea que estemos, Agna, necesito grabar esto, o ella me dice, Sensei, se me ocurrió esto, ¿dónde estás? Te llamo. Incluso hay unos lives que ha llegado a cerrar porque de pronto se ocurre una idea y nos hablamos por teléfono y hay que comentarla. Y una vez que ya tengo la idea, me siento, la ejecuto en la guitarra, hago los acordes, hago mis cifrados y todo, y luego ya empieza mi trabajo de producción. Luego ya sé si son instrumentos que yo puedo grabar, son de los que yo sé ejecutar, o tengo que llamar y contratar a alguien para que ejecute X o Y también instrumento, y entonces ya después voy a postproducción. Hay una metodología, sobre todo porque yo soy el productor de todas las canciones, no hay otro productor aquí involucrado. Y teniendo este método y respetando con disciplina, es como hemos sacado ahorita 50 canciones tenemos en las plataformas. Ya pudimos tener una colaboración con Astrid Haddad, es una artista que yo respeto y admiro mucho, y dijo, hey, escuché que querían hacer colaboraciones, alzó la mano y ahí está la mariposa negra. Es disciplina. Hay muchos caminos, pero mi ceremonia personal es tener disciplina y mi planta de poder es la planta de mi pie. Así es como yo siempre lo defino. La planta de mi pie está llena de convicción, de determinación y me va a llevar hasta donde tenga que llevarme y además es con la que pateo. Entonces, es la disciplina, no hay otra. Gracias, Sensei, por este gran camino, por este gran compartir. Y pues, si tú tuvieras en este momento que definir tu camino en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Disciplina, porque me gustaría que fueran dos, disciplina y fe, se complementan. Para mí son como el día y la noche, el yin y el yang, ¿sí? La fe nos lleva a dar esos saltos, la fe nos ayuda a creer, la fe nos enseña el ideal al cual podemos aspirar y nos enseña a conectar con lo que no podemos ver, pero la disciplina es la que nos da la constancia para seguir. Mi fe me dice, un día, si camino en línea recta, voy a alcanzar el sol en el horizonte. Va a ser mi disciplina y mi constancia la que me van a llevar a comprobar si caminando llego hasta el horizonte, si me tengo que subir en un barco y seguir adelante, si me tengo que subir a un tren. Esas dos, disciplina y fe. A lo mejor no me apego a la regla de una sola palabra porque no lo podría reducir a una sola palabra en mi caso personal. Son disciplina y fe. Claro que sí. Muy bien. Ajá. Cuando Sensei, trabajan sensei, juntos, no, no. Agna, Sensei, ¿cómo equilibran la energía ceremonial precisamente tuya, Agna, con la estructura compositiva y disciplina de Sensei? En ese yin y yang, así justo yo creo como Sensei dice que él tiene su propio yin y yang, pues al final todos somos un tejido, ¿no? Entonces todos somos un reflejo de todos, de alguna manera, ¿no? Y cuando convivimos en la tribu familiar, con tu socio, con tu equipo, en este caso, en la sociedad que tenemos, pues debe de haber identificación y también lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que igual en ese sentido es un tejido de sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? El momento en el que entramos, que eso sí es importante decirlo, cada que entramos a estudio, el estudio se convierte en el espacio sagrado. El estudio de Sensei cuando ya sabemos que vamos a grabar o un disco o un EP o una canción, lo que sea que estemos produciendo,
desde que se inicia ese día, iniciamos en el rito, ¿no? En los rituales personales, en entrar al espacio, en abrir el vórtice, en ponernos al servicio, y a partir de ahí ocurre tal cual como en cualquier ceremonia en donde conectemos con el Gran Espíritu. Todo puede suceder. Exactamente así, ¿no? Como ocurre también, como ocurrió la vida después del Big Bang, como salimos disparados, ¿no? Todas las masas, las estrellas, todo absolutamente, y como del caos se genera, exactamente así son nuestros procesos. Entonces hay canciones que han sido de acuerdo a la naturaleza de cada cosa que estamos trabajando, de la energía con la que estamos trabajando, de los regentes, incluso hasta de la fase lunar en la que nos encontremos, de la posición de la Tierra con relación al Sol, de la estación, todo eso queda impreso en su totalidad en las canciones, y también nosotros en nuestra ceremonia interna somos ese reflejo al momento de cantar, tocar, grabar, producir, ¿no? Yo, por ejemplo, Sensei lleva siempre la producción general. Yo entro de pronto en las voces, toda la parte que tiene que ver con esa producción vocal, estamos de pronto rebotándonos las ideas. Entonces, así hay momentos muy caóticos y hay momentos que son etéreos. Bueno, que tu canción más escuchada fue una producción totalmente tuya. Sí, Eso hay que dar el reconocimiento. La canción más escuchada de Agna no tiene nada mía. Abro mis caminos. Bravo. Mucha gente nos ha conocido por Abro mis caminos, Sí. porque, y es que no quisiera trabajarla con Sensei, es que la canción entró a la madre tierra pateando. Entonces, yo estaba pasando por un proceso, como todos los artistas, o como en este caso nosotros, ¿no? Que del parto, del caos, del dolor, es trascenderlo, transmutarlo y llevarlo a la luz, ¿no? Entonces, Abro mis caminos fue eso. Y ese día, cuando yo enciendo mi fuego ritual, mi fuego de la mañana, el personal, ni siquiera pensando en componer, la canción empezó a retumbar en mi cabeza y yo escuchaba pum, 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 y yo me vi a mí misma. Fue un rapto, así, en un instante el Gran Espíritu depositó en mi cabeza 3 minutos de vivencia. Bien rezada la Vi, canción. sí, rezadísima, sentidísima, No, profunda. Entonces yo siempre cuento la anécdota, inmediatamente tomé el tambor y me fui a TikTok y la grabé, y mucha gente la conoció así. Sí. Entonces, para la tarde yo no había revisado el teléfono, y para la tarde me doy cuenta mi teléfono explotado en notificaciones porque la canción se estaba viralizando. entonces, perdón que te interrumpa. Respondiendo a tu pregunta, te pongo un ejemplo. Oye, Sensei, mira que la canción que no sé cuántas millones de reproducciones, que no sé cuándo tiene, le digo, oye, qué bonito, cómo está legalmente el tema. Ese es como complemento. Porque déjame hacerte el trámite, te registro, pásame todas las canciones, ta, 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 ta. ¿Para qué? Para que no pierdas los derechos. No porque quiera que le cobres regalías a cada persona que vaya y la cante, no, la canción que la usen. El problema es que no te pase lo de la canción de la hija salvaje, que esa la compuso una Sí, Lakota en una hay toda una reserva. historia, hay Ah, sí, toda yo una la puedo historia decir ahí. sin problema. La compuso una señora, es una Lakota en una reserva. La escucha una chica, la sube a TikTok, se hace viral, la registra como suya, y pues la señora Lakota yo creo que sigue recibiendo las dádivas y migajas que le dan en la reservación, mientras hay alguien cobrando por su canción. Entonces le dije, no te va a pasar eso. Sí, esa es una historia muy oscura dentro de estas canciones que se fueron viralizando en TikTok dentro de todo este movimiento de la ancestralidad. Y no podemos olvidar que la industria musical, como lo dice la palabra, es una industria, Claro. y es una industria que genera millones, ya con sus géneros establecidos, ya con los artistas que son los top, los que están haciendo las giras internacionales, los que son llamados ya, como se dice, ¿no? Las vacas sagradas de la industria. Pues Entonces, los enajenadores. Y si exactamente, les dicen, oye, mañana yo sé que vienes de cantar trap y salir vestido de pirata, pero está en boga un movimiento que es de música, medicina y ancestral. Así que a partir de mañana te conviertes en loba y aullas o le cantas a los ancestros, aunque ni creas en eso, pero
mañana con todo el poder de la industria y de la disquera, te vamos a meter en los listados número 1 de Spotify porque el movimiento está en boga y te compramos de paso con Emilio dos Grammys, porque es una realidad Es una y yo lo realidad. digo sin pelos en la lengua, es así, y es un movimiento que corre el peligro de desvirtuarse y O de ser ultrajado, no, ¿no? ultrajado ya está, pero la industria pesada Ujú. es lo que hace. Sí, Sigue colonizando a donde llega y exactamente. bueno, el movimiento es un peligro que corre. Por eso es que la comunidad tiene que estar en contacto, conocerse mutuamente, estar unida, que va a ser lo más difícil, pero sí se puede. Sí, yo creo que la clave está quizá en, no tenemos todos dentro del movimiento de música medicina, no tenemos todos que ser al 100% los mejores amigos, pero sí caminar en esa hermandad. Y creo que para eso encuentros como este Festival Nahui, Claro, eh, como el Tlactocan de los Abuelos, donde acabamos de estar, cada espacio que se está tejiendo ahorita por el mismo movimiento, emergido del mismo movimiento, nos va a servir para podernos identificar, no solo en rostros y corazones, para reconocernos en esa hermandad, pero también para identificar esos momentos, porque la industria lo va a hacer, en los que oh, ya lo está haciendo. metan, ¿no? Como hidra y comienzan a desvirtuarse. Y yo creo que están haciendo algo muy poderoso. En los años 70 tuvimos el movimiento del amor y paz. En los años 70 hubo montones de artistas y personas que se unieron y cíclicamente es el tiempo, no es solo la profecía, es que los ciclos más o menos tienen esa cantidad de años. Entonces ahorita estamos justo en el epicentro aquí en México de este movimiento que está despertando conciencias, recordándole a la gente lo que nos vinieron a decir en los setentas, lo que los de los setentas les dijeron, oye, es que a nosotros en los cuarentas también con la lucha. Entonces, cíclicamente estamos llegando a este punto y Y creo que adquirimos una responsabilidad, al menos en mi caso, una responsabilidad que no buscaba y que no sabía que tenía, pero ahora desde el momento que te ponen un micrófono y tienes la palabra, y hay gente abajo que no va a escuchar un concierto, va a escuchar palabra rezada, rítmica y lo que quieras, pero va a escuchar una palabra, adquirió una dimensión y una responsabilidad que a mí me cayó como balde de agua fría. Entonces, yo en ese momento le digo a ella, siento en mi corazón que es tiempo de mujeres y no me refiero a los eslogan políticos ni mucho menos, Sí, sí, sino que sí. realmente siento que es el tiempo en el que los hombres debemos usar todo lo que tenemos para impulsar a las mujeres. Debe estar bien equilibrada la energía del hombre y la energía de la mujer. Basta de arrancarse las costras, de maternarse de más, porque ahorita ya hay que pasar a una acción, hay que pasar a una determinación legítima y bueno, hay que ser muy responsables ahora con todo este movimiento, que para mí no es solo musical, es un movimiento ideológico que espero que se empiece a compartir a las demás artes, a todas las artes. Claro que sí, con lo que ustedes nos Perdón, comparten, pues nos topamos con distintos desafíos. Entonces, crear juntos o precisamente sostener esta visión artística compartida, ¿qué es más desafiante? Precisamente al momento de sostenerla y de crearla para compartirla. tú. yo creo, pienso y siento que el desafío, fíjate, y es particular por el momento por el que estamos hablando de caos, estamos hablando de todo lo que ocurre en el afuera, pero el desafío de toda esta era de Acuario, el desafío de todo este periodo, de todo este momento, de este año nuevo, sea la filosofía en la que nos ubiquemos, el desafío está en el adentro. Esa es la clave maestra de todo. Entonces, siéndote sincera, creo que yo estoy muy resuelta cuando estoy en el escenario y comparto, cuando estoy en el escenario y me dejo ir, cuando estoy en la ceremonia y soy canal y no existo. Creo que más bien ese desafío hermoso y que es algo muy bello es también en compaginar toda esta demanda que la encomienda, que el camino y que el movimiento pone en los humanos.
pone en mi mujer, en el hombre, en nosotros seres humanos, ¿no? Entonces creo que no lo veo como algo que sea ese desafío de reto imposible, no, sino más bien quizá lo primero con lo que nos encontramos cuando nos dimos cuenta de eso que Sensei mencionaba, esa responsabilidad tan grande desde que se enciende un micrófono, desde que llegamos a un espacio, a un evento, a un festival, a un teatro o con los abuelos, a esos lugares sagrados. Entonces, creo que es eso, ¿no? Ese tejido en ese ir y venir del me sano yo, lo trabajo, lo incorporo, lo tomo, salgo al mundo, nos sanamos, lo compartimos, sanas tú, te reflejas en mí y rebota de nuevo. Y otra vez me veo en ti y soy reflejo y otra vez regreso a mi casa, a mi tierra, a mi raíz, a mi viento, a mi materia y otra vez, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte interesante. No lo llamaría quizá como algo desafiante, limitante, imposible, sino más bien esa parte interesante que si tú me preguntas, Agna, la niña en la selva a los 8 años, sabía que había algo que tenía que sembrar y que compartir, pero no me imaginé la parte crucial y medular, el mientras tanto, el momento que encadena un instante con otro, el tejido, la pausa entre una ceremonia y la otra, la pausa y el camino entre una producción, una canción, un live, un concierto. Esas pausas tienen vida, son pausas activas, son pausas en movimiento, son pausa de la mujer que vuela, de la mujer que camina en el quehacer diario. Entonces, creo que esa es la parte que se ha convertido para mí en lo más rico, en la parte que estoy disfrutando más de eso que podía verse como el desafío del artista, la mujer, la música medicina, el afuera, la tribu, los que caminan. Creo que es esa parte interesante, la riqueza que hay en la asimilación del después de la ceremonia, lo que viene después del aplauso, después de que, porque somos en ese sentido un caso muy particular y nos pasó en el Foro del Tejedor. Dimos un concierto precioso, reventamos el Foro del Tejedor lleno de las tribus que nos acudieron a ver y cuando se terminó, la gente está acostumbrada, bueno, ya nos vimos las fotos que alcanzaron a tomar y bye, ¿no? Entonces fue muy hermoso. Eh, Esa es la parte importante para mí, ¿no? El tejido cuando nos vemos y nos reconocemos cuando bajamos del escenario. Y yo también añadiría eh, en los retos, creo que aterrizando también la pregunta hacia otra área, a lo mejor uno como sociedad, bueno, ahí ni meterme a hablar, porque yo creo que todos lo sabemos desde hace como 5.000 años y en otros 5.000 años a lo mejor. Como artista, bueno, a nivel musical, a nivel composición, y eso realmente no lo veo como reto, lo veo como evolución. Va evolucionando tu sonido, tu primer canción suena más a una cosa, tus canciones 3 años después suenan a otra. Creo que es una evolución y eso es algo muy emocionante, es un viaje muy emocionante que yo disfruto mucho. Donde veo el reto es a la hora de industrializar y compartir dentro de una estructura en la que sí tiene que ver economía, tiene que ver un montón de cosas, muchos factores, y en la ubicación. El primero, el reto que tiene el artista, sobre todo en el movimiento en el que estamos formando parte, es saber entender hasta dónde son personas, no falta quien te ve como un referente espiritual o un gurú, no falta quien te ve como un oportunista del movimiento o no falta quien te ve como un compositor más. Cada quien va a ver lo que necesita y lo que no tiene. Sin embargo, creo que el reto mayor viene por parte del artista, porque el artista debe de aprender a ubicarse. Es muy fácil enamorarse y dejarse seducir por el aplauso. Es muy que nos gusta, porque el artista que diga que no le gusta el aplauso, que no se suba al escenario.
a todos nos gusta, pero hay que saber dejarlo ahí arriba. Das todo ahí arriba, te entregas completamente, aplausos, pero después hay que bajarse y hay que saber hasta dónde parar el discurso de uno, hay que saber ubicarse como persona, no creerse seres iluminados porque hay un grupo de gente que te sigue. Y yo creo que es el reto más grande entre el artista y el público. Y el número dos, entre el artista y el artista, que es lo que muchas veces no ven tras bambalinas. Y yo he señalado muchas veces, incluso con los abuelos, tomé en alguna ocasión la palabra en el círculo de palabra en el anterior Tlactocán, y les he dicho eso. Es que muchos artistas y gente que está en la ancestralidad de la medicina son hermanos todos frente al fuego. Y cuando se alejan empiezan a mentar madre uno del otro o no se saludan en los festivales. Y eso pone en peligro el movimiento. Y repito, es un movimiento, de verdad debe ser un movimiento de despertar de conciencia, no solo algo que está pasando, que está de moda, porque si eso ocurre y lo tratamos como una ola a la que hay que subirse a surfear para ganar seguidores, está destinado a fracasar esto. La música no debe de ser el fin, el aplauso no debe de ser el fin, el escenario no debe de ser nuestro fin, debe de ser un medio para comunicar algo importante. Y es por eso que a ella le creí. Me dijo, necesito que me ayudes a vestir y a darle estructura también a mis canciones porque tengo un mensaje que compartir, tengo algo importante que decir. Y a mí con eso me mató, porque si ella me hubiera dicho, oye, es que mira, me gustaría, pues tengo el sueño de ser cantante de medicina y ser famosa y así, pues le hubiera dicho, te mereces todo el éxito del mundo, mucha suerte. Y con todo mi corazón le habría dicho éxito, pero pues yo no tendría nada que hacer ahí. Me convenció y creo que el reto más grande del artista es la responsabilidad que tiene con el público, asumir sus limitaciones y dejar de competir. Aquí no estamos en los Juegos Olímpicos, se lo dije alguna vez a un abuelo, si uno quiere competir y ver qué tanto, pues metas a kickboxing, a boxeo y todo, esto es otra cosa. Aquí no venimos a competir. Aquí tenemos que vibrar. Y músico fulano de tal, tú eres una nota, Agna, tú eres otra nota, Sensei es otra, y tenemos que formar un acorde. Ahí tenemos que estar en sintonía. Creo que ese es el reto más grande, añadiendo a todo lo que dijiste. Tú lo dijiste desde arriba, yo lo dije desde abajo, pero nos lleva, A creo lo que a mismo. lo mismo. El caminar diario. Ujú. Claro que sí. Y pues en esta etapa de su carrera, Agna Sensei, ¿qué legado quieren pues dejar ustedes como dupla creativa en la música consciente, no solo en México, sino en el mundo entero? Bueno, Adelante. eh, realmente no estoy pensando en un legado. Mira, es muy relativo, al menos en mi opinión. Un legado es algo sumamente relativo. Siempre vas a ser bueno para unos y malo para otros. Y lo que yo pienso es lo que vivo en el día a día. Me concentro en, tengo que hacer las cosas bien. Si voy a sacar X o Y canción con la letra maravillosa que ha montado ella, tengo que hacerlo lo mejor posible y ya, tengo que hacerlo bien. Alguien me dijo una vez, no, pues es que sale como tiene que salir, ¿sí? Y yo le añado, tiene que salir bien porque es como tiene que salir las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que llegar bien, tiene que premiar bien. Esto no nada más es un ejercicio de me subo, toco y siento bonito. Es como la psicología. Yo de profesión estudié psicología, ¿no? Entonces, tiene que ser lo mismo. Tienes que saber cómo anclar tus ideas, tienes que saber cómo hacer es como un PNL, ¿sí? Pero tienes que tener todos los elementos correctos para que el mensaje llegue de la forma correcta. Sobre un legado, bueno, eso ya lo decidirá la gente. Probablemente yo ya ni esté cuando, cuando tenga la gente su definición de mí. La verdad es que me lo han preguntado antes y a la fecha sigo no sin saber responder, sino no le he dado profundidad a eso. Entonces, eh,
Solo quiero que disfruten la música y que deje algo bueno en sus vidas, es todo. En mi caso, estoy por una línea parecida. Creo que solo al paso del tiempo Sí, tu cuadro. sabremos cómo nos verán las generaciones futuras, pero si de algo estoy segura, es que al menos van a poder voltear a ver una época de un parteaguas, en donde hubo una generación de personas dispuestas a transformarse a sí mismas tanto que pudieron sembrar semillas para generaciones futuras. Y eso es de lo que se trata. Cómo me gustaría a mí que recuerden siempre nuestra música, al menos vamos a hablar del tiempo presente. ¿Qué me gusta pensar y sentir que dejo en esos corazones que oyen nuestra música? Que recuerden, que recuerden mucho más allá de quienes creen que son en este tiempo y espacio, que no se casen con lo que les han dicho o hecho pensar que son, Ujú. y sobre todo, que sepan, crean y estén convencidos de que tienen todas las herramientas para cambiar su mundo, Claro, una visión. una visión, que puedan transformarse a sí mismos y que puedan transformarse tanto que incluso hoy en día voltear a ver a su yo de hace 10 años les haga decirse a sí mismos, es que ni siquiera yo sé cómo sabría volver al punto en el que estoy. Oye, es tu visión, es mi misión. Sí. Claro que sí, pues gracias por este mensaje, por este compartir. Hoy hemos escuchado no solo artistas, sino a dos seres, pues, que han decidido caminar con coherencia entre la disciplina y también en espíritu. Agna, Sensei, gracias por sostener su arte pues con dignidad, con raíz y sobre todo con este hermoso compromiso, que su música siga siendo puente, que su palabra siga siendo decreto y que su disciplina siga siendo un ejemplo. Gracias a todos, gracias Universo, gracias Sagna, gracias Sensei, gracias a sus corazones, gracias al Gran Espíritu por permitirnos estar en este espacio sagrado, por expandir y sobre todo compártanos cómo va a ser para ustedes compartir, vibrar con nosotros en este hermoso festival de Nahui, pues precisamente este 7 y 8 de marzo. Maestra. Va a ser una joya y va a ser una fiesta. Y como no me alcanzan las palabras para describirlo, que cada persona que nos escucha en este momento vaya corriendo a comprar sus boletos, se dé cita en ese espacio en donde vamos a estar compartiendo no solo nosotros, sino otros queridos compañeros, hermanos, hermanas de este movimiento que se gesta, justo de lo que están haciendo con Nahui, a todo el equipo, a Luis, a cada persona que lo está haciendo posible. De verdad, para nosotros va a ser una fiesta y lo que vamos a hacer es llevar este corazón de selva chiapaneca y este corazón también mexiquense a compartir en ese precioso tejido ahí a ese festival. Va a ser divino, poderoso, cuando recordamos el tejido que somos, cuando estamos juntos y ese fuego vivo. Yo lo que puedo añadir es gracias por considerarnos, eso lo valoro muchísimo y a la gente que está viendo esto tenga expectativas, que vayan con expectativa y que se van a divertir demasiado. Yo tengo también mucha expectativa, creo que la gente ha perdido la capacidad ahorita de tener expectativa, bueno, pues vayan, recupérenla, se la van a pasar bien. Tengo el gusto de conocer a algunos de los otros artistas y la verdad que traen una muy buena cartelera, vale la pena que compren los boletos por cada uno de los que vamos a estar integrando este gran movimiento. Nuevamente, gracias reiteradas. Gracias a ustedes y pues bueno, compártanos, coméntenos, vamos a expandir cómo pueden encontrarlos, Sagna, dónde pueden verlos, dónde pueden seguirlos, dónde pueden seguir acompañando este hermoso proyecto, dónde están esas redes. Claro que sí, en TikTok y en Instagram me encuentran como @acna.music, akna.music, y
Ay, no me acuerdo. Almeida Sensei. Ajá, con Z. Y en Spotify también me encuentran como Agna Savi, que eso aparte es muy importante. Ahorita Sí. que Sensei hablaba de las inteligencias artificiales, a los artistas más famosos ya les empezaron a salir canales con nombres parecidos en fonética y con canciones parecidas, con gente que está creando cuentas fake con música creada con inteligencia artificial. Entonces, ya también por ahí nos tocó ver una cuenta llamada Acna con canciones de inteligencia artificial, sin voz, obviamente. Entonces, siempre la clave para que me escuchen, Acna Savi, y que la gente que esté escuchando esta música medicina se dé cuenta y observe y de verdad sea muy, 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 muy observador en ese sentido, de saber que está escuchando artistas humanos, artistas reales, gente cuyo canto, cuya musicalidad, cuya letra vino o nació de una canalización, de una ceremonia, de una conexión, de un viaje de visión, Y ¿no? De todo este camino. ninguna inteligencia artificial puede ir y hacer lo que vamos a ir a hacer allá. Eso es ya vivirlo en vivo, por supuesto, y esa es la magia de estos festivales. Festival Nahui se está poniendo en el horizonte como un espacio justo y listo para vivir esta experiencia y ser el mejor festival de música, medicina y conciencia en toda la región de Jalisco. Ya está hecho y así lo vamos a ir a vivir y a gozar. Entonces, bueno, Acna Savi en Spotify y también en Facebook como @AgnaMusicOficial. Almeida Sensei con Z también. De todas formas, en las redes de Agna, ahí van a ver que me etiqueta y pueden ir y seguir. Entonces, para no bifurcarnos demasiado, concéntrese en las redes de esta mujer. Muy bien, pues muchísimas gracias querido público, gracias amada familia, ya saben, nos encuentran como Tejiuniverso, Tejidiverso Radio, sigamos vibrando con voz ecouniversal. Esto fue un gran programa con Agna Savi y Sensei Almeida, un gusto y un honor compartir con ustedes.